Si en un principio la sociedad de Pátzcuaro, por ejemplo, no los quería, el simple hecho de que dijeran Crefal lo consideraban como algo malo. Eran bolcheviques. Mi nombre es Alfredo Fuentes Torres. Tengo 76 años. Nací en Coahuayutla, Guerrero, el 10 de marzo de 1930. A los 15 años me vine para acá, a Pátzcuaro, después de que anduve trabajando de zapatero y de vendedor ambulante en las calles y por ahí ranchando. Yo vi cuando se hizo la inauguración de Crefal en la plaza de la Revolución, que le llamamos nosotros todos Plaza de San Francisco. Ahí fue el acto de inauguración. Pero yo nunca pensé que iba a venir a trabajar aquí a Crefal. Para mí, Crefal sigue siendo una institución de gran valía que representa el esfuerzo y el ideal de muchas gentes que aman la justicia, la libertad, la familia, la tolerancia hacia las creencias, hacia las opiniones políticas. Es una institución muy valiosa. Shurinishita mayonestia Kayama pexinos es mompache Kajimakahuera tingucha con mi tamasquia Kajimakahuera tingucha con mi tamasquia Canenos esquimpoquian guapecha Non se ni tamascahuenan jampe Kashahuinanen kaskatana kawaripera Kashahuinanen kaskatana kawaripera. Donde aquí en el parque, en todo el parque que hay, veíamos animalitos, aves, avestruz, muy bonitos, pavos reales. Inclusive hasta tenían donde tenían venaditos, también tenían venaditos, pero no sueltos, sino los tenían en malla. Lo que era la oficina del general Cárdenas era la dirección. Enfrente, lo que era una especie como de sala, ahí estaba la secretaria. O sea, secretaria particular, con todo su... eso. Y luego en la parte alta estábamos nosotros en las del frente, las ventanales del lado, así del frente, del lado derecho, lo que era la recámara del general, porque todo eso me lo sé, era la administración. Cruzando el corredor, que ahora está encristalado, de este lado estaban las oficinas administrativas. Yo cuando llegué al edificio ya estaba, y estaban los locales donde estaba la imprenta también. La biblioteca no estaba, el auditorio tampoco estaba, los dormitorios tampoco estaban. Hasta en el año 52 se empezaron a construir. Que la elección de Pátzcuaro en particular para la creación de este centro fue el hecho de que dentro de esta región, dentro del estado, se cuenta con las características climatológicas casi de toda Latinoamérica. Tenemos costas, tenemos regiones de montaña, tenemos llanuras, tenemos planicies, las características geográficas, por decirlo de alguna manera, con las que se cuenta en varios lugares de Latinoamérica. Conocí al primer director de Crefal, el profesor Lucas Ortiz Benítez, que prácticamente fue el fundador de Crefal, junto con el doctor Jaime Torres Bodet, y otras personalidades como el licenciado Gual Vidal, que se interesaron por formar
un centro de educación para adultos, se puede decir. De ahí nació el primer nombre de CREFAL. Mi nombre es Luis Escamilla Torres, tengo 93 años, en Pátzcuaro, aquí nací. Mi profesión es impresor. Estuve allá en Morelia, en la Escuela de Artes y Oficios, en el año de 1931. Ingresé al periódico oficial como cartista, el periódico oficial que se editaba en lo que hoy es el Palacio Clavijero. Ahí estaba entonces la Escuela de Artes y Oficios. Cuando se inauguró el CREFAL, antes de la inauguración, me invitaron a formar parte del departamento de impresión. Fui por recomendación de alguien que no sé ni siquiera quién. Más le dijeron que yo podía y fui. Y entonces me apersoné con el señor director de aquella época, el señor profesor Lucas Ortiz. La inauguración fue un día 9 de mayo, pero se hizo en la Plaza de San Francisco. Y llegó el señor presidente de la República, el licenciado Miguel Alemán Valdés, con muchos funcionarios y entre ellos el secretario de Educación Pública, el señor Manuel Gual Vidal, que me parece que ese día también fueron a inaugurar un jardín de niños, porque inclusive está ahí la placa, ahí en Pátzcuaro, en la calle de Lerín, ¿verdad? Y pues fue muy emotivo, fue muy emotiva la inauguración y algo pues muy especial, porque pues la ciudad de Pátzcuaro fue la escogida para que ahí estuviera el CREFAL, o sea, el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina. Y mi esposo pues fue becario de la primera generación de CREFAL. Mi abuelo fue el señor Lucas López Ábalos. Él entró desde mucho antes, cuando empezaron las negociaciones para poner la institución aquí en Pátzcuaro. Él entró como chofer del director en ese tiempo, del señor Lucas Ortiz Benítez. Él era encargado de transportarlo a él, llevarlo a Relaciones Exteriores para manejar todo lo de visas, a México, para hacer todos los trámites, tanto para la donación del terreno, como ir armando lo que iba a ser CREFAL aquí en Pátzcuaro. Pasé a formar parte de la institución el 26 de mayo de 1958. Pues ya me salí del campo y me puse a trabajar la piedra cantera. Y fue a raíz de eso, ya sabiendo yo un poco, ya trabajar bien, más o menos ese trabajo, fue de que llegó aquí un ingeniero que venía por parte del general don Lázaro Cárdenas para hacer trabajos aquí en el CREFAL. Tuve la oportunidad de que don Alfredo Ornelas me invitó para ir a hacer el aseo, eso fue. Para entonces nos daban adiestramiento para hacer el aseo bien hecho, ¿sí? Para saber usar los líquidos o lo que necesitábamos, todo lo que necesitamos pues para un aseo, porque yo hacía el aseo de los dormitorios de mujeres. Mire, yo les aconsejo que se queden porque esta es una institución que va empezando y vamos a tener mucho personal, después a conseguir más personal. Y en otra oportunidad que haya, los coloco mejor, donde ganen. Le dije yo, bueno, si es así, sí me quedo por 3 meses para probar. Resultó de que pasaron 3 meses, 5, 10 meses, y pasaron 47 años que me aguanté aquí. Entonces, mira, vete a la imprenta.
ayudarle al maestro Escamilla. El maestro Escamilla era el que se encargaba con la prensa de offset. Él trabajaba aquí, Luis Escamilla. Y cuando necesitaban algún trabajo así extra, como no había teléfonos, entonces por mensajero, córrele para allá a llamar a fulano y llevarle un recadito a sutano de los especialistas de aquí de Querétaro, que no estaban aquí, vivían allá abajo en Tres Reyes. Y ahí voy, corre. Y volvía rápido. ¿A poco ya volviste? Pues sí, pues fui corriendo. Yo le iba rápido y venía. Después de haber presenciado el Festival Popular con intervención de las comunidades, la Asociación de Maestros Alumnos del CREFAL ofrece este brindis a los compañeros de la tercera generación que han terminado sus estudios. Brindemos porque todo sea éxito para ellos en la grande y feliz patria latinoamericana que será el fruto de la educación fundamental. El CREFAL, en cada uno de sus cursos, pedía a unos ciertos países que ellos decidían un número muy reducido de becarios, pero que fueran profesionistas distinguidos en su país por la labor que estaban haciendo y que habían hecho. A mí me tocó la enorme suerte de que fuera el propio secretario de Educación Pública, que conocía pues donde yo había trabajado, qué estaba haciendo, y que supo también mi interés de conocer el CREFAL. Me dijo: maestra, la oportunidad es de usted. Hemos visto los currículums de las personas que se interesan en ir, y usted es la primera que nosotros seleccionamos, así que la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de México, la va a proponer a usted de inmediato para que ocupe una de las becas del CREFAL. Había una planta de secretarias que habían traído de distintas partes de la República, personas sumamente preparadas, que le llamaba la atención sobre todo a los especialistas que llegaban de otros países, de ver con qué maestría trabajaban ellas. No había necesidad de correcciones, no había necesidad, y una rapidez que todos querían llevárselas, porque estaban muy bien preparadas. En CREFAL estuve no solamente en la biblioteca, de la cual fui director de la biblioteca un tiempo, sino también estuve encargado de la distribución de publicaciones en el continente a todos y los contactos con los egresados de la institución. Estuve también como jefe de Relaciones Públicas, fue el último cargo que tuve en CREFAL. En todos esos periodos y etapas fue muy satisfactoria. Había cerca de 200 estudiantes de toda América Latina, de España, de África, de Corea. Catedráticos dentro de CREFAL, el señor Owen, ellos estaban enseñando a las comunidades, por ejemplo, aquí dice la elaboración de los pozos, cómo deberían de sacar, cómo deberían de formar la guarnición de los pozos para tener una buena calidad de agua potable. Y la labor de mi abuelo en este caso era documentar todo esto, vieran que estaban trabajando, cómo estaba trabajando, porque todo este material se mandaba a toda Latinoamérica. Los becarios, cada uno de ellos, en ocasiones, si lo requerían de sus gobiernos o si lo requerían ellos, llevaban copias de este material a decir, se trabaja de esta forma y hemos logrado estos avances. Tenemos que tener en cuenta que los primeros cursos de CREFAL eran de 18 meses. Cada uno de los becarios venía y hacía, digamos, puede decirse que una vida aquí. Hacía una vida aquí y podía ver el fruto del trabajo que vinieron a sembrar. En 18 meses podían ver crecer un árbol, podían ver cómo había cambiado una comunidad en base a lo que ellos les habían, pues ahora sí que dado. Esa era una de las labores muy importantes que tenía CREFAL. Se podía ver en corto plazo el fruto de un esfuerzo, de un trabajo. Que venían maestros a CREFAL a enseñar a algunos alumnos que venían también becarios, ¿sí? Y siempre teníamos la impresión nosotros de Pátzcuaro que
Era una institución donde daban muy buen trabajo, donde te pagaban muy bien, donde estaba aquello muy bien. Las comunidades en un principio como se rehusaban a participar en los programas de CREFAL. Había un señor que se encargaba también de enseñarles juegos. Era el maestro Luis Felipe Obregón, mexicano. Él se encargaba de la sección de recreación. Hacía cada año concursos de brinco a la cuerda, concursos de trompo, concursos de canicas, y tenía equipos de básquetbol, de voleibol. Todo estaba organizado bien, trataba bien a los muchachos. Y sí había mucho progreso porque se enseñaban a jugar, a entretenerlos. En la noche había la noche social, y iban a una sala en cada comunidad donde se encontraban muchos a tocar guitarra, a cantar, a enseñarse a decir discursos, a recitar. Era una recreación que se hacía general. Unos trabajaban en la mañana y otros en la noche. Allá se quedaban a veces a trabajar la noche. Mejor dicho, el programa del CREFAL estaba dividido por áreas. En el equipo número 5 a mí me tocó la que entonces llamábamos conocimientos básicos. Conocimientos básicos comprendía especialmente alfabetización. En alfabetización nos extendíamos bastante para dar nociones prácticas, nociones eficaces a favor de la comunidad sobre salud, a veces hasta pequeños rasgos de política, de acuerdo con ese movimiento que se estaba realizando entonces en Pátzcuaro y que nosotros consideramos interesante, que era para que los comunitarios conocieran algo de la política y así poder estar en condiciones cívicas y reales, conscientes de saber quiénes eran sus gobernantes, qué estaban haciendo de bueno, qué defectos tenían y procurar buscar la forma de corregir estos con objeto de que nuestros amigos, nuestros hermanos, la comunidad tuviera una injerencia consciente, una injerencia importante en la conducción de ellos mismos. En la época del profesor Ortiz, que fue una de las mejores, la situación se dedicó más a la enseñanza en el campo. De ahí vino el profesor Miguel Soler Roca, que fue el segundo director, una persona muy fina, que empezó a funcionar con la alfabetización funcional. Empezaron las salidas a diversas partes, ya no de aquí de la región, sino a otras partes del estado de Michoacán. El profesor Waldemar Cortés Caravantes comenzó con los seminarios operacionales. Ya no venía tanta gente del extranjero, sino que esa situación en base a seminarios operacionales se conjuntaban aquí y se mandaban a ellos para que se hiciera alguna recopilación más profunda de lo que era la educación de adultos. Las jornadas de trabajo iniciaban con una planeación donde cada uno de los catedráticos y de los estudiantes que estaban aquí veían hacia qué punto, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a las características de la comunidad, cuál era el problema que iban a atajar primero. Se llegaban a encontrar con problemas de desnutrición, se llegaban a encontrar con problemas de falta de higiene, se llegaban a encontrar con, pues ahora sí, una serie de problemas, como los había en todos los países de Latinoamérica, o como lo sigue habiendo incluso, y ellos hacían una planeación de hacia dónde CREFAL podía apoyar a esa comunidad y tratar de darles un beneficio. Como eran sus inicios, yo veía a mi hermano, porque él se vino aquí a radicar en ese tiempo, veía a mi hermano cómo se iban a las comunidades, cómo trabajaban, para que no hicieran las tortillas en el suelo, hincadas en el suelo, sino subirlas
subirlas a hacerles una especie de chimenea para que no estuvieran arrodilladas, cómo les empezaron a meter las letrinas para que no fuera nada más ir al campo, cómo todo el progreso de toda la zona, como ellos lo tenían planificado, pues era de trabajo de campo, muy, muy interesante, muy interesante. Que aunque para quizá algunas personas podrían decir, bueno, ¿cómo es posible que una persona que dedicada al campo, dedicada a todo esto, no lo sepa? Pero eran técnicas que traían, pues ahora sí que si quieren más avanzadas, y poner en práctica, decirle al Señor, ¿sabes qué? En lugar de que te dé lo que decía, un duraznito, una ciruelita o una guayabita, puedes aspirar a algo más. Es que yo estatuí estos programas de radio que llamamos Voces de mi Terruño. Y le llamamos Voces de mi Terruño porque empecé a formar grupitos artísticos y grupitos de señoras y de niños que hacían alguna actividad radiofónica y era transmitida. Y las demás comunidades empezaron a oír y se entusiasmaron tanto que dijeron, ahora queremos un programa de nosotros. Y les llevamos lo necesario, nos pusimos de acuerdo con el equipo a donde correspondía y esa otra comunidad entró a mi programa de radio. Me tocó ir en algunas ocasiones a Huecorio, a Surumútaro, hasta Pichátaro en aquel tiempo, y era la novedad llevarles cine. Desde aquí se conservaba plantas de luz, pantalla, película, y se motivaba a la gente a que primero asistiera viendo una función de cine, de comunidad y de servicio social en el campo. Posteriormente, ya sea algún profesor empezaba en su charla a mencionar los avances que podían tener siguiendo la situación de educación y de alfabetización para mejoría de sus casas. No, el CREFAL tenía su departamento de teatro, de cine y teatro. El profesor Mendoza, Alfredo Mendoza, él era responsable de esa sección. Entonces, él era el responsable de las películas, del cine, de todo. Para eso teníamos en el cine los mejores aparatos que había en ese entonces para las películas. Todos los jueves había cine de estreno. Pues además de todas sus actividades en las comunidades y en especial en Huecorio, que tuvo el taller de teatro rural. Y se presentaron muchas obras de teatro rural y después esas obras se presentaban en las otras comunidades. Se llevaban ahí y es algo muy bonito porque las personas del lugar, muchas no sabían leer y escribir, entonces aprendían su papel por medio de alguno de sus hijos que se los estaban leyendo para que lo fueran aprendiendo. Pero eso hacía que aquella persona se interesara en aprender a leer y escribir, ¿verdad? Porque veía que era necesario y qué bueno que le llegaba ese interés. Eran tan buenos el curso del CREFAL que vinieron del África, vinieron del África para llevar ese modelo de enseñanza para allá. Ya no digas Latinoamérica pues estaba pendiente de lo que se hacía aquí. Hablar en algún momento de Pátzcuaro era hablar de CREFAL, ¿sí? Todas las actividades, como les digo, incluso cívicas, el CREFAL estuvo involucrado. Un 30 de septiembre, sin la institución de CREFAL, un desfile no era el desfile. Era esperado por toda la comunidad, digamos, en Morelia, ver llegar y desfilar a los estudiantes con sus atuendos típicos de sus países. Mucha gente quizá de Pátzcuaro le despertó el interés de conocer dónde estaba Venezuela, por decir algo, qué se comía allá, cómo eran las personas de allá. CREFALito, pues, fue muy famoso y después
La UNESCO lo nombró el maestro más popular de América Latina y desde hace muchos años, después de que la UNESCO en la revista del Correo publicó el artículo sobre Crefalito, esta revista fue publicada en español, inglés y francés, y Crefalito está allá en París, en el Museo de Arte Moderno. La UNESCO lo llevó allá. Y allá aún existe, según tengo información. Bueno, yo le voy a decir que Crefal, puedo decir, lo fundamos sobre unas pilastras fuertes para que durara. Quiere decir que los cimientos están bien hechos. Y todo el personal de aquel tiempo trabajamos con ahínco, con mucho gusto. La camiseta la empapábamos de sudor y trabajando bien para que se viera la labor de Crefal. Todavía perdura eso. Les deseo muchas felicidades a todo el personal, que sigan adelante, que le echen las ganas y que no dejen caer ese edificio. Esperando el día que nos den la cara y puedan entender, ser indígena es honor y garantía, con nosotros esta tierra habrá de florecer. La independencia y solo fue para nosotros una luz que ayer se perdió como el sol se pierde cada atardecer. Jefe Zapata, tu lucha sembró esa esperanza que renace hoy, y que tus hijos la defienden con noble valor. Nosotros estamos... Lucas Ortiz Benítez mencionó una frase que yo creo que quedó para siempre, que dijo que si en 15 años la UNESCO, la OEA, el gobierno de México no clausuraban Crefal, esto sería para la historia. Y que nazcan frutos de acuerdos de San Andrés, y que nazcan frutos de acuerdos de San Andrés.